Que si bien no supone el levantamiento total del bloqueo económico, financiero y prácticamente también político, podríamos decir, entre Estados Unidos y Cuba, sí, es el inicio de una nueva etapa, de una nueva era, ¿no? Que comenzó, podría decirse, en la era Obama, porque ya anteriormente, antes de que sea presidente, Obama ya pregonaba desde el Congreso, pregonaba de alguna manera lo que tiene que ver con el levantamiento del bloqueo a Cuba, y de esta forma es que ya se anticipaba de alguna manera que esto iba a llegar, ¿no? El bloqueo supone, en principio, el corte de suministro de petróleo. Estamos hablando desde 1961 hasta la época, ¿no? 53 años de bloqueo más o menos, es el bloqueo más largo de la historia de la humanidad, estamos hablando, ¿no? En su momento comenzó con el corte de suministro de petróleo. Estados Unidos en aquel entonces era un claro referente en lo que es la producción de petróleo y demás. Bueno, el suministro de petróleo a Cuba se había cortado, como así también el rechazo a créditos, la prohibición de refinar petróleo que no sea norteamericano, ¿sí? Recordemos que Cuba era una economía basada prácticamente en su totalidad en la refinación del azúcar en la década del 50 y el 60, ¿no? Y además otras reducciones que tienen que ver con que no se podía usar dólar. En Cuba, por ejemplo, no se podía tomar créditos de organismos internacionales como el BID, el FMI o el Banco Mundial, y tampoco se podía exportar ni importar desde ambos países. Demasiadas limitaciones. Sí, por supuesto. Para la gente que viaja por turismo, porque también Cuba es un país muy turístico, vive mucho de esto, es uno de los ingresos, si se quiere, más relevantes. Básicamente, bueno, la gente, por ejemplo, tenía que conseguir euros, ¿no? Claro. Porque con dólares casi no se manejan. Claro, no se podía manejar con euros justamente por este bloqueo que había impuesto Estados Unidos, que ha tenido a lo largo de la historia diferentes modificaciones, ¿no? Una de las más importantes, por ejemplo, fue en el año 99, cuando Bill Clinton decide extender de alguna manera el bloqueo, no solamente a la nación estadounidense, sino a todas las empresas norteamericanos o de capitales norteamericanos que funcionen en el resto del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa norteamericana que esté funcionando en Finlandia no podía exportar, no podía tener relaciones económicas con Cuba mayores a 700 millones de dólares anuales, una cosa así, de manera que se hablaba en su momento del primer bloqueo transnacional de la historia de la humanidad, ¿no? Un bloqueo que ha tenido diferentes argumentos, diferentes especificaciones respecto de por qué se lo tomaba, pero bueno, comienza, como decíamos, en 1961, algunos dicen que en realidad fue un poco antes, en 1959, porque ya había un bloqueo que tenía que ver con las cuestiones de armamento, ¿no? Porque cuando se realiza el primer levantamiento contra el régimen de Batista en el año 1960, 1959, ya Estados Unidos había bloqueado de cierta manera el suministro de armas y demás cuestiones a Cuba, ¿no? Después de lo que fue ya la Revolución Cubana, con Fidel Castro que llega al poder, se realiza una reforma agraria. Lo que se busca después de la Revolución Cubana es implantar una revolución cultural y además la reforma agraria, entre otras medidas que tienen que ver un poco también con el autoabastecimiento y la nacionalización de las empresas estadounidenses, y este fue quizás como el disparador o la excusa para los Estados Unidos para bloquear completamente las relaciones con Cuba, ¿no? Estamos hablando que la idea era generar el desencanto y el descontento en la economía familiar. El bloqueo estadounidense no es una medida simplemente diplomática, ¿no? Que supone relaciones más tensas entre ambos países, sino que tenía repercusiones directas sobre la economía familiar de los cubanos, ¿no? Es algo que se sentía en el día a día, el bloqueo, y que se sintió durante muchísimo tiempo. ¿Cuál fue el argumento que dio Obama en el día de ayer cuando desde la Casa Blanca hacia todo el mundo realizó su mensaje? Fue, hemos durado prácticamente más de 50 años con esta medida y no hemos logrado los objetivos que queríamos, no hemos tenido resultados distintos. Cuba sigue siendo una nación socialista, sigue siendo gobernada por Raúl Castro, no hemos conseguido nuestro propósito, que dicho sea de paso es un propósito prácticamente inventado, podríamos decir, porque en su momento primero se tomó como excusa la seguridad nacional, el tema de las armas nucleares, las relaciones que tenía Cuba con la Unión Soviética, y después fue mutando ese argumento lentamente hacia un nuevo argumento que es el que se mantiene hasta la actualidad y tiene que ver con el tema de los derechos humanos,
toda esta información que nos llega muchas veces a los argentinos o a los países de que Cuba es una dictadura, muchas veces se habla de esto, es el argumento estadounidense justamente para seguir sosteniendo el bloqueo, el tema de que la gente no puede salir de Cuba y demás. Bueno, todo eso forma parte de la argumentación de los estadounidenses para mantener esta medida, ¿no? Nico, ¿por qué se da este acercamiento? Básicamente, o sea, es un hecho histórico que estos países restablezcan sus relaciones diplomáticas y con todo lo que esto va a traer aparejado, pero ¿qué es lo que motivó básicamente esto? Bueno, se habla... ¿Y por qué ahora, no? Claro, se habla... ¿Por qué ahora? Me parece en principio que hubo un desgaste de esta medida. Varios factores. Uno fue el hecho de que Obama ya venía anticipando y me parece que la gente ya tenía en su mente la posibilidad de que el embargo se levante. Otra tiene que ver la opinión de los norteamericanos en general. Se habla de que 2/3 de la población de Estados Unidos estaban en contra del bloqueo a Cuba, ¿sí? Esto incluye a la mitad de los republicanos, que fueron quienes históricamente estaban a favor del bloqueo, ¿no? Pero bueno, el tema de los republicanos y este viraje en la opinión que tienen respecto del bloqueo pasa por lo que Obama manifestó en el día de ayer, ¿no? Nunca han tenido repercusiones ni cambios significativos respecto de esto. El otro tema tiene que ver con las reuniones que se mantuvieron con el Papa Francisco en el Vaticano. ¿Sí? ¿Cómo medió el Vaticano en todo esto? El tema del Papa Francisco y del Vaticano fue realmente clave, según entienden algunos analistas, porque hubo reuniones de altos funcionarios, tanto de Cuba como de Estados Unidos en el Vaticano, cuestiones que fueron secretas, nadie las conoció, nunca traspasaron las paredes del Vaticano, si se quiere, y que se dieron en marzo. Esto se conoció ayer, ¿no? Se dieron en marzo y recién ayer salieron a la luz. Y otras reuniones que también se mantuvieron en países terceros, podríamos decir, en países que no están ni de un lado ni de otro, como por ejemplo Canadá, en donde hubo algunas reuniones y se acordó, por ejemplo, o fundamentalmente, el tema de los presos políticos, ¿no? Cuando uno habla de presos políticos, habla de ambos lados. A ver, hubo un espía estadounidense que estaba operando en Cuba, que fue detenido, y había 3 personas que con el mismo argumento también fueron detenidas en Estados Unidos y que eran de origen cubano. Aparentemente, el tema del acuerdo pasó en principio por la liberación de ambos, ¿sí? Y fue quizás el punto clave para la restitución de las relaciones comerciales y políticas entre Cuba y Estados Unidos. Escuchaba también en uno de los análisis en políticos también sobre este tema, porque es una noticia tan importante, ¿no? Y tiene que ver tanto con la historia de ambos países, que también tiene que ver con el costo político, ¿no? Que esto le insumía a Obama. En su momento no lo adelantó, no lo hizo antes también, porque bueno, no todo el mundo estaba a favor de esto. En cambio hoy, bueno, él no va por la reelección, claro, así que se encuentra él también en otro momento político donde los costos son totalmente diferentes, claro, ¿no? Igual creo que el mundo ha celebrado el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Sí, sí, sí. El tema que vos decías recién respecto de si beneficia o no políticamente a Estados Unidos, hay que tener en cuenta lo que decíamos recién, la opinión de los estadounidenses, y por otro lado que esto va a quedar a cargo del Congreso. Atención con esto, porque si bien Obama anunció de alguna manera el inicio del levantamiento del bloqueo, esto va a quedar en manos del Congreso también, que va a tener mayoría republicana. De todas maneras se entiende que igualmente se va a aprobar, ¿no? Y respecto de otro de los factores también que han impulsado este levantamiento tiene que ver con las pérdidas económicas que esto suponía para ambos países, porque se calcula que Estados Unidos perdía entre 1.000 y 3.000 millones de dólares anuales a raíz de este bloqueo, ¿no? Cuba también, por supuesto, perdía muchísimo dinero y sobre todo en cuestiones más vinculadas a la tecnología y demás, que servían mucho para la industrialización de algunos productos y demás cuestiones. Entonces, hay ahí también factores económicos que influyen, como así también la necesidad de Estados Unidos de invertir en nuevas tierras, y me parece que se estaba pensando desde hace ya un tiempo en Cuba como el destino de esas inversiones. Así que es probable que esto también sea tomado en cuenta, y hay que ver cuáles van a ser las medidas económicas que se tomen a partir de ahora para ver cuál fue el objetivo real de este levantamiento que hoy el mundo celebra, como decías vos recién, ¿no? Exactamente. Una noticia histórica en el plano internacional, si se quiere, la noticia del momento, que ha generado además tantos análisis, porque hoy todo el mundo habla de esto, del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos y todo lo que esto va a generar de aquí en adelante. Hay que escuchar también la opinión de los cubanos, ¿no? A ver qué les pasa a ellos con
con esta novedad, ¿eh? Sí, Seguramente sí. va a haber un cambio, ¿no? Un antes y un Hubo después. celebración, como así también un poco de rechazo. Recordemos que No hay quieren opositores ellos a los- también. claro. Hay opositores también en Cuba a la política de los Castro, ¿no? Sí, tal Y esas cual. personas que estaban en contra del gobierno de Castro celebraban el bloqueo a Cuba, una cosa insólita, porque uno dice, es una medida que afectaba a la economía en el día a día, ¿no? Pero Sí. bueno, pasa un poco por la cuestión política, ideológica y demás, que, bueno, viene tensa desde hace ya más de 50 años. Perfecto. Bueno, nos parece sumamente importante hablar de esto porque sin duda es lo relevante, ¿eh? Sí, Desde sin el duda. día de ayer, el mundo entero habla de Lo esto. más importante, sin Sí, duda. señor. Nicolás Viñante, Nico, que tenga un hermoso jueves, ¿sabe? Igualmente ¿Tiene para planes ustedes, para hoy? qué lindo que es el jueves, ¿eh? Lindo, ¿Le gusta el ¿eh? jueves? Sí, ¿Sí? sí, llega uno con más onda. Porque más además Es es verdad. víspera de viernes, que el viernes nos gusta a todos. encima, claro, Sí, el viernes viernes sí. festejamos